Buenas noches, Dios les bendiga, bienvenidos a un episodio más de nuestro altar familiar. El día de hoy vamos a tocar el tema sobre Jesús te liberta de tus temores. Y nuestra base bíblica está en 1 de Pedro 5:7, que nos dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y para iniciar a desarrollar este tema, queremos definir qué es ansiedad. La ansiedad es un estado de agitación, es un estado de temor, es un estado donde estamos preocupados en exceso, en sobremanera, y esto puede llevarnos a algunas complicaciones o algunos problemas en nuestra vida. O sea que sentir ansiedad es pecado, o podemos sentir ansiedad ocasionalmente. La ansiedad es parte de nuestro desarrollo, ¿verdad? Se habla que la ansiedad puede ser un sentimiento o una emoción de autopreservación, de autocuidado. ¿Qué significa? Que cuando yo estoy en peligro, el estar emocionado, el estar alerta me lleva a huir o a protegerme. Pero ¿qué sucede? Cuando esto es exageradamente o cuando me estoy preocupando por algo, creyendo que hay un peligro o sintiendo que hay un peligro, que muchas veces es inexistente o es poco probable, esto me va a llevar a muchas complicaciones en mis emociones, en mi mente, en mi salud y sobre todo en mi vida espiritual. Ok. O sea que estos ataques o crisis de ansiedad nos pueden llevar a un estado patológico, ¿verdad? Que podemos llamarlo como un ataque de ansiedad o ataque de pánico, y que encontramos relacionados, como decía usted, a problemas físicos y problemas también espirituales, que es lo que vamos a hablar. Uno de los problemas físicos, creo que la mayoría de las personas lo dicen, es estoy ansiosa y tengo cambios de humor, o me afecta a la hora de ir a dormir porque tienen crisis y episodios de insomnio. También se puede elevar su presión arterial, podemos ver cambios en sus niveles de glicemia, o sea, azúcar en la sangre, dolores de cabeza, entre otros, ¿verdad? Es decir, que la ansiedad va a traer problemas en nuestro organismo. Puede llevarnos a tener complicaciones a largo plazo, incluso a desarrollar en enfermedades que son crónicas, y que todo va a estar relacionado a un sentimiento o a una emoción que no se logra controlar. Porque también tenemos que recordar que cuando una persona es ansiosa, cuando una persona es muy nerviosa, a veces se le llama de esta manera, decirle tranquilícese, todo va a estar bien, no estés pensando tanto en el futuro. Más bien la persona se molesta o siente, no, nadie me entiende. Porque cuando tenemos este tipo de situaciones, muchas veces solos no podemos. Sí. Y es aquí donde nosotros tenemos que aprender, por medio de la palabra del Señor, que la ansiedad puede ser un problema, puede ser una gran barrera que no nos permite recibir las bendiciones del Señor y no nos permite estar viendo todo lo bueno que el Señor tiene para nosotros. Ok, entonces, ¿qué dice la Biblia sobre la ansiedad? ¿Verdad? Leíamos en 1 de Pedro 5:7 y lo repito, echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros. Si vemos, la palabra de Dios habla sobre la ansiedad. Incluso hay varios términos relacionados que son sinónimos de la ansiedad. Uno de ellos es preocupación, otro de ellos es temor, ¿verdad? Habla de los temores o de la angustia. Todo esto son sinónimos de ansiedad. Las cargas. Las cargas también, ¿verdad? Entonces vemos que la Biblia nos habla mucho sobre la ansiedad y nos dice en 1 Pedro que debemos de dejar toda esa ansiedad sobre el Señor, o sea que tenemos que aprender a depender de Él. Es decir, cuando vemos en la porción de la palabra que estamos viendo, el Señor sabe que vamos a tener ansiedad, porque Él nos conoce, Él conoce cuáles son aquellas cosas que nos limitan, cuáles son aquellas cosas que no nos permiten depender de Él. Y Él nos dice, echen toda vuestra ansiedad. Es decir, no nos quedemos con nada, nos dice, echad toda vuestra ansiedad sobre Él. Y nos dice el por qué, porque Él tiene cuidado de nosotros. O sea que tenemos que poner a Dios en primer lugar y depender completamente del Señor, ¿verdad? Así es, pues lo que hablábamos, que muchas veces solos no vamos a poder. Por mucho que queramos y hacer aquello de voy a mentalizarme, voy a pensar cómo controlar mis emociones, solo no podemos.
necesitamos el apoyo y el respaldo del Señor. Y eso es lo que nos está dando la palabra. ¿Cuáles son las claves para que nosotros podamos ser libres? Para que nosotros podamos depositar en el Señor nuestra ansiedad. Hay un versículo bonito en Mateo 6:33 que nos dice: buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces nos está diciendo que primero busquemos al Señor, y todas las cosas por las que nos podemos preocupar, ya sea comida, ya sea vivienda, ya sea un trabajo, ya sea laboral, en la escuela, cualquier preocupación que todos tenemos, ¿verdad?, durante el día, debemos de depositarla en el Señor y depender, porque Él tiene cuidado de nosotros. Amén. Y Él nos dice en Mateo 11:28: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Es del Señor, dice, tienen cargas, están agotados, están trabajados. El Señor nos conoce, pero Él nos dice: traigan, denme esa carga, denme ese trabajo, y yo les voy a hacer descansar. Es decir, las claves para controlar la ansiedad, para que el Señor nos ayude a vencer la ansiedad y el temor, en primer lugar es entregarle a Él nuestras cargas. En segundo lugar, nosotros debemos de saber que tenemos que tener fe en el Señor. Debemos de vivir por fe. ¿Qué nos dice la palabra que es la fe? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La ansiedad es lo opuesto. Nosotros vemos que si nosotros no lo estamos viendo, si nosotros no lo estamos tocando, si nosotros no lo estamos controlando, entonces eso nos produce ansiedad. ¿Por qué es la ansiedad? Porque estoy temiendo, estoy preocupado por algo que yo no puedo controlar, cosas que ni siquiera han sucedido, que ni siquiera sabemos si van a suceder, pero me pongo a controlar. Mis niños están pequeños y estoy pensando en qué universidad van a estudiar, que cómo voy a pagarles esa universidad, y los tengo en brazos aún. Todo esto nos puede provocar ansiedad porque nos estamos dejando controlar. Pero ¿qué nos dice la palabra del Señor? Que la fe es la certeza de lo que se espera. Aquello que yo no estoy viendo, es Él el que me va a ayudar a realizarlo. ¿Y qué pasa? ¿Se puede o no se puede convertir la ansiedad en pecado? O sea que sí se puede convertir la ansiedad en pecado, precisamente lo que está explicando, ¿verdad? Porque es normal que todos sintamos ansiedad, pero en ese momento le dejamos todas nuestras preocupaciones al Señor. Pero cuando nosotros queremos hacernos por nosotros mismos, no dependemos de Dios, no confiamos en el Señor, o no tenemos fe, o creemos que el Señor no lo va a hacer, entonces ahí sí ya se convierte en pecado. Y cuando nosotros por ansiedad nos dejamos llevar a tomar decisiones, ahí es donde tomamos las decisiones más equivocadas. La decisión más equivocada que usted puede tomar es cuando está desesperado. Ahí es donde tomamos decisiones erróneas financieras, o decir decisiones erróneas incluso en lo sentimental, porque estoy desesperado, porque yo siento que el tiempo se me pasa, o mi familia piensa que ya mi tiempo se me está pasando, y eso nos lleva a tomar decisiones por desesperación, por ansiedad, por preocupación, y tomamos decisiones incorrectas. Entonces, ¿qué dijimos? En segundo lugar, la manera en que vamos a vencer el temor es viviendo por fe. Viviendo por fe. Amén, así es. En Filipenses 4, 6 y 7 nos dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y ahí está la tercera clave para vencer el temor. Dice la palabra que nosotros vamos a vencer si realizamos la súplica, es decir, en oración, en ruego y por medio de la palabra. Entonces, si nosotros oramos y leemos la palabra del Señor, la convertimos en nuestra, vamos a vencer la ansiedad. ¿Por qué? Porque si no sabemos cómo vencer la ansiedad, si no sabemos cómo tomar las mejores decisiones, en su palabra está la guía. La palabra del Señor es una guía, es una lámpara. Nos dice qué cosas no hacer. La Biblia le dice incluso a usted que no sea fiador. O sea, le está diciendo cómo dirigir su vida, siempre y cuando nosotros la tomemos como nuestra, la palabra del Señor. Obedecemos su palabra. Primero la conocemos, la leemos, la obedecemos, la ponemos en práctica y oramos al Señor y le pedimos que nos hable y que esta palabra llene nuestro corazón. Nosotros vamos a poder seguir lo que está aquí y de esta manera saber cuál es la voluntad de Dios. A veces creemos que la voluntad de Dios, creemos que va a bajar un ángel y nos va a decir en el oído qué es lo que quiere. Señor, háblame, y que baje un ángel y me diga. Y no, la bendición,
la guía del Señor está en su palabra. Leámosla. Como familia, sentémonos, leamos la palabra y enseñémosla a nuestros niños, porque nuestros niños desde pequeños van captando todo, ¿verdad? Y aprenden de nosotros. Así es, los niños desde pequeñitos, si usted le dice un versículo, le pone una canción, la va a ir aprendiendo. Así que desde pequeños nosotros como familia debemos de inculcarle en nuestras casas el temor al Señor. Amén. Y por último, pues debemos de platicar en familia. Hay 3 preguntas que nos gustaría que puedan responder, ¿verdad? Ahí donde usted nos está sintonizando con su esposo. Y la primera de ellas dice, ¿cómo te sientes al saber que Dios quiere darte paz y libertad del temor? La segunda de ella dice, a veces es difícil confiar en Dios con sus preocupaciones y temores. ¿Por qué? ¿Por qué siente usted que se le hace difícil confiar en el Señor? Y la tercera de ella es, ¿qué temores necesitas entregarle a Él? Entonces vamos a dar un tiempo para que usted con su esposo o su esposa puedan platicarlo y puedan responder a esta pregunta. Amén. Bueno, entonces ahora vamos a darle gracias al Señor porque el Señor ha prometido que Él siempre va a estar con nosotros. Pidámosle y oremos para que podamos podamos empezar nosotros a entregarle nuestras cargas a Él. El Señor dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces no nos carguemos, dejémosle nuestras preocupaciones, nuestras ansiedades al Señor y nos gustaría que usted, donde está, pudiera orar con nosotros. Señor, te damos gracias porque sabemos que tú estás con nosotros. En aquel momento que nuestro corazón late fuerte, en aquel momento en que nuestra mente no encuentra tranquilidad, en aquel momento en que podemos sentirnos que somos vencidos por el temor, por la ansiedad, por la preocupación, podemos estar confiados, Señor, en ti. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas en tu palabra que tú tienes cuidado de nosotros. Gracias, Señor, porque por medio de la fe en ti, en tu obra y en tu palabra, nosotros podemos confiar en que tú estás cada día al par nuestro. Tu brazo poderoso nos sostiene. Gracias, Señor, porque podemos confiar en tus promesas, esas promesas que están escritas aquí en tu palabra. Tú eres fiel, Señor, para cumplir tus promesas. Gracias, Señor, porque nos has dicho que vas a estar con nosotros, que tienes cuidado de nosotros y que podemos echar sobre ti toda nuestra ansiedad porque tú tienes cuidado de nosotros. Gracias, Señor, porque tú nos cuidas. Día a día, Señor, eres tú el que nos sostiene, conoces cada una de nuestras necesidades y sobre todo, Señor, sabes lo que nos conviene como persona y como familia. Te pido que bendigas a cada una de las familias, Señor, de la Iglesia El Faro, cada una de las familias que ven estos videos, Señor, del altar familiar, seas tú trabajando en su vida, sosteniéndole, uniendo la familia, Señor, para que cada día conozcamos que por medio de ti vamos a crecer como familias fuertes, unidas y sobre todo sirviéndote a ti. Te amamos, Señor. Gracias. Amén. Amén. El Señor les bendiga. Tengan feliz noche. Bendiciones.